Bendiciones, estimados pastores. Soy el pastor Israel González Castro de la iglesia de Corte Alto, comuna de Porranque, y pertenezco al sector número 15 de nuestra iglesia metodista pentecostal de Chile. Me ha tocado la bendición de compartir una reflexión bíblica y lo haremos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis capítulo 3 versículo 17 se encuentra la palabra del Señor. En el nombre de Jesús. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabéis tú, eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Estimados pastores, esta cita bíblica es para la iglesia de la Odisea, una ciudad y una iglesia totalmente rica y llena de añadiduras materiales. La Odisea con Sardis eran dos iglesias potencialmente ricas, prósperas en la zona del Medio Oriente, hermanos queridos, donde se predicaba la palabra del Señor y eran iglesias con mucha capacidad y economía. El Señor Jesús, a través de esta revelación, ¿cierto?, dice, relaciona su estado económico de estas iglesias con sus fallos espirituales, porque les dijo, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Eso es lo que pensaban los hermanos de la iglesia de la Odisea. Muchos, también los creyentes en la ciudad de la Odisea, muchos de ellos pensaban que el dinero y sus bienes materiales y su solvencia económica era la respuesta a cualquier problema de la vida. Esa era la filosofía que ellos tenían al pensar de su riqueza. Esta iglesia, hermano querido, vivió ese contexto con esa filosofía. Yo soy rico. Dijo en su corazón la iglesia, pero Jesucristo la miró en profundidad y la encontró que era desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. Al parecer, esta iglesia se jactaba de sus posesiones materiales. En cambio, la iglesia de Esmirna era una iglesia pobre en cosas materiales. Y sin embargo, el Señor la elogió juntamente por esto. Era una iglesia de gente pobre, débil, menospreciada por los conciudadanos, por la sociedad de ese mundo. No había muchos ricos ni nobles en su iglesia primitiva. Bendito sea el nombre del Señor. El apóstol Pablo escribe en su primera epístola a los Corintios, capítulo 1, versículo 26, dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Las iglesias en el día de hoy suelen jactarse del número de miembros o feligreses de la gente prominente que asiste de las grandes reuniones, de su potencial económico, de sus adornos y edificios y etcétera. La riqueza material suele ser la regla para equilibrar y medir el potencial de una iglesia moderna. Los valores espirituales se han perdido de vista y se ignoran completamente, estimados pastores. La iglesia no es solamente rica en cuanto a posesiones terrenales, sino que también parece estar en los negocios y acumulan riquezas para sí. Se puede llegar a la conclusión de que el estado espiritual de la iglesia de la Odisea era lamentable. Su condición de ceguera espiritual era más grande que cualquiera de las otras iglesias mencionadas en el libro de Apocalipsis. La pobreza espiritual llegaba a una vida, aleluya, a una iglesia cuando ésta se deja la palabra de Dios a un lado. Cuando la obra salvadora de Jesucristo no se proclama o se ignora. No se ejerce la fe y tampoco puede mostrar ninguna obra buena. Una iglesia así es una iglesia pobre espiritualmente.
Bendito sea el nombre del Señor. Esa tibieza que demostraba la iglesia, aleluya, estaba además caracterizada por el orgullo, la ignorancia, la autosuficiencia y la complacencia. Pero lo más grave era su ceguera en cuanto a su verdadera condición. Ellos no se daban cuenta que su condición era pobre. Ellos se creían ricos, pero eran pobres. Una carta que simboliza muy bien un sector de la membresía de la iglesia dice así: te estoy escribiendo para ayudarte a que te sacuda ese sentimiento de inutilidad que se ha apoderado de ti. Te sientes inútil. Muchas veces tú has dicho que no puedes ver cómo Jesucristo puede utilizarte, porque tú no eres nadie en especial. Oh, gloria a Dios para siempre. Dios ha elegido las cosas que tienen poca fuerza y poca relevancia social, para que ninguno pueda gastarse en la presencia de Dios. Cuando el Señor Jesús eligió a sus discípulos, Él no buscó campeones olímpicos o senadores romanos. Él eligió a gente sencilla como tú, pastor, aleluya. Unos eran pescadores, unos eran políticos, otros publicanos, otros recaudadores de impuestos. Un don nadie en esa sociedad, según ellos, en esa época. Pero estos hombres sencillos nunca fue un personaje relevante, no fueron caracterizados, aleluya, pero estos hombres llegaron a transformar el mundo romano por amor a Cristo, aleluya, y la obediencia a Jesucristo. ¿Cómo lo hicieron? Por medio de su popularidad. No tenían ninguna, aleluya, fama. Por su posición, no tenían posición. Su poder radicaba en el poder de Dios, en el poder bendito de Jesucristo, por medio del Espíritu Santo. Aleluya. Pastores, no se olviden de que nosotros, la iglesia, necesitamos personas sencillas, normales, que en las manos de Cristo lleguen a ser extraordinarias para transformar al mundo. Aleluya. No necesitamos pinturitas, no necesitamos floreros, necesitamos gente sencilla, pobre en espíritu, para que puedan ir y hacer y ayudarnos a hacer la voluntad de Dios. Hasta aquí esta carta de un pastor incluyó en el boletín de su iglesia para todas aquellas personas creyentes que se consideran inútiles ante Dios, aleluya, para no tener fama ni poder, porque Dios no necesita gente que busque poder, Dios no necesita gente que busque fama, Dios necesita gente que busque hacer la voluntad del Señor y predicar el Evangelio. El cimiento de la iglesia y de su pastorado es Jesucristo. ¿Lo escuchó, pastor? El cimiento de tu iglesia, aleluya, y de tu pastorado y de tu familia es Jesucristo, su Señor, aleluya. Ella es la nueva creación, aleluya, que Dios ha hecho de nosotros por agua y por su palabra. Del cielo bajó a buscarla para hacerla su esposa santa, la iglesia del Señor. Con su propia sangre la compró y por su vida Él murió. Bendito sea el nombre del Señor. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay una inscripción en la catedral de Lübeck, en Alemania, donde se puede leer lo siguiente: me llamáis maestro. Aleluya. Bendito sea el Señor. Me llamáis maestro y no me obedecéis. Me llamáis luz y no me veis. Me llamáis camino y no andáis en él. Me llamáis vida y no me elegís a mí. Me llamáis sabio y no me seguís. Me llamáis bueno y no me amáis. Me llamáis rico y no me pedís. Me llamáis eterno y no me buscáis. Me llamáis misericordioso y no confías en mí. Me llamáis noble y no me servís. Me llamáis poderoso y no creéis en mí y no me honráis. Me llamáis justo y no tenéis, aleluya, y no me teméis. Si yo pues te condeno, dice esa escritura, no me culpéis, aleluya. Esta, pastores, era la iglesia de la Odisea,
Una iglesia con esa característica, la iglesia fracasada por no decir que soy un pecador. La iglesia ha fracasado por no tratarme como una persona perdida, aleluya. La iglesia ha fracasado por no ofrecer la salvación que solamente hay en Cristo Jesús. La iglesia ha fracasado no por no decir a las terribles consecuencias del pecado, de la certidumbre del infierno, y ha hecho de que solamente Jesucristo pueda salvar. Y luego se agrega, aleluya, lo siguiente: necesitamos saber más del juicio final, hermanos queridos pastores, y menos de la regla de oro, más de un Dios viviente, de un Dios y un diablo viviente también, más de un cielo, aleluya, para ganar, y de un infierno que evitar, aleluya. La iglesia debe traer no un mensaje sobre cultura, sino un mensaje del nuevo nacimiento, aleluya. Pudiera ser que yo le falle a esa clase de iglesia, pero esa iglesia, aleluya, nunca fallará a sus feligreses, aleluya, porque estará bajo la visión de Cristo, aleluya. La iglesia no te fallará. Una iglesia así, con este llamado, no te va a fallar, aleluya. Estamos viviendo en este tiempo, en el periodo de la iglesia, de la Odisea, y la iglesia está fracasando por no testificar acerca de la gracia salvadora de Dios vivo. Pastores, le comparto este llamado. Busquemos, aleluya, la sencillez, busquemos la santidad, busquemos el hacer la voluntad de Dios. Si hemos fracasado, abogado tenemos para con el Padre de Cristo Jesús. Pero este es un llamado a la iglesia, un llamado al pastorado, aleluya, de dejar las cosas de este mundo, la vanidad, el deseo de poder, las ansias, aleluya, de buscar, figurar, y seamos como en la iglesia de Esmirna, una iglesia pobre, aleluya, pero rica en el Espíritu, buscando la presencia del Señor y hacer la voluntad de Dios. Dios te bendiga en esta día, y que esta palabra sea bendición para tu vida. Dios te bendice. Para Dios honra y gloria, y para mí su misericordia. Amén.